Buenas tardes, estimados seguidores. Continuando con los artículos del señor Cheo Correa, hoy les traigo la segunda parte de Jesús el Gran Escenio. Ese día fue como cualquier otro en Belén y el resto de los poblados de esa provincia donde posiblemente pudieron haber nacido otros niños al igual que este, aunque no con sus mismas facultades mentales ni con una evolución similar. Este bebé fue hijo de dos descendientes de aquella gente que habitó en las mesetas de Irán o sus alrededores. Ellos y otros que ocuparon los suelos ubicados entre el mar Caspio y el río Tigris, fueron traídos a la fuerza por los invasores asirios durante el siglo VIII. Ese fue el motivo por el que por las venas de Jesús y María jamás corrió sangre de estos semitas. Ninguno de los dos era sucesores del rey David ni de Abraham. Para saber por qué los asirios invadieron aquellas tierras y esclavizaron a los hebreos, les recomiendo investigar los acontecimientos que se estuvieron presentando antes y después que el, abro comillas, sabio Salomón, cierro comillas, reinó en Israel. Esto le permitirá darse cuenta que todos los oriundos de estos suelos no veneraban al Dios Jehová. En esa época, cuando el reino creado por David lo dividieron en dos. Del mismo modo, conocerá por qué los hebreos politeístas, dirigidos por Jeroboam, saquearon el majestuoso templo de Jerusalén. Jesús jamás nació dentro de un pesebre o redil, como lo manifiestan los cristianos en el Evangelio que le atribuyen a un presunto personaje llamado Lucas, en el capítulo 2, versículos 12 y 16. Él sí vino al mundo en una cueva cercana a la ciudad, donde vivían sus abuelos maternos. Pero esa caverna no era una madriguera ni una guarida donde encerraban semovientes, sino todo lo contrario. Dentro de ella funcionaba la sede principal de las escuelas pertenecientes a esta organización, cuyos integrantes debieron ocultarse desde la implantación definitiva del judaísmo. Las otras dos, que igualmente se mantuvieron en el anonimato, estaban localizadas en las provincias de Samaria y Galilea. Siendo en la última donde se inició su padre y el resto de los familiares de éste, mientras que Joaquín, Ana y sus ascendientes lo hicieron en la de Judea. Sin embargo, sus valiosos documentos se hallaban depositados en su única biblioteca. En esa época estaba funcionando en Qumrán, un desértico valle de Cisjordania en las cercanías del Mar Muerto. Pasados unos días de su nacimiento, su padre debió marcharse, no para huir de alguna persecución, sino para atender sus obligaciones, sus negocios y la responsabilidad que tenía como embajador de los esenios no le permitieron quedarse mucho tiempo en la casa de sus suegros. Mientras él se encontraba afuera, a María la cuidaban esos ancianos mientras se recuperaba del parto. Regresó
a buscar a su esposa al encontrarse totalmente restablecida. Estaba lista para emprender el viaje de regreso a su espléndida residencia. En ella estaban siendo esperados por los 5 mayores de este hombre y su servidumbre. Su partida no es como se describe en esa patraña aparecida en los evangelios, puesto que nunca huyó de la persecución de Herodes el Grande. Este gobernador de Israel en ningún momento intentó asesinar a los niños menores de 1 año para acabar con el supuesto rey de los judíos. Él solo le rendía cuentas al Imperio Romano, que no se inmiscuía en los asuntos internos de sus provincias, siempre y cuando le pagaran los impuestos exigidos. En esta organización nunca antes se aceptaron niños de ninguna edad. A ella únicamente entraban adultos captados por los otros miembros. Después de haberlos investigados previamente. Esa medida había sido tomada 5 siglos atrás por la seguridad de todos sus integrantes. No obstante, al hijo de José y María lo admitieron a la edad de 5 años por sus condiciones especiales. Los dirigentes sabían de la importancia que tenía ese pequeño para su institución. Esa información la habían suministrado unos monjes traídos especialmente de la India, que estuvieron presentes en el momento de su nacimiento. Para tratar de ocultar esa realidad, los sacerdotes cristianos les ordenaron a sus escribas engañar a sus fieles una vez más. A eso se debe el cuento de unos reyes magos cargados con incienso, oro y mirra como regalo al futuro rey de los judíos. A medida que el pequeño iba creciendo, sus estudios se fueron haciendo cada vez más profundos. Lo influenciaron de una manera tal que no sintió necesidad de otro tipo de distracción, despertando en él la sed de aprender, que lo llevaron a interesarse en la lectura hasta dominarla a la perfección. Así fue como se abrió para este niño esa puerta mágica que conduce al saber, algo que no estaba al alcance de todas las personas en esos días. Conoce la verdad y esta te hará libre. Continuaremos próximamente con la tercera parte. Gracias.